Continuando con la aplicación de la derivada de una función en un punto al estudio de funciones, vamos a ver los puntos de inflexión, que son otros elementos importantes a la hora de estudiar funciones. Una función f presenta un punto de inflexión en x sub 0 si en ese punto la función pasa de ser cóncava a convexa o viceversa, es decir, de convexa a cóncava. Esto significa como cuando una función es cóncava, su segunda derivada es positiva y cuando es convexa es negativa, significa que al pasar de una a otra ha tenido que pasar por un valor de la segunda derivada igual a 0. Y como dice aquí, es decir, la derivada segunda cambia de signo a izquierda y derecha del punto. Por lo tanto, la segunda derivada en ese punto es 0. Pero esta condición no es suficiente. Es necesario que además la tercera derivada en ese punto sea distinta de 0. En resumen, un punto de inflexión gráficamente es una función que pasa de convexa a cóncava o de cóncava a convexa en el punto x sub 0 y lo que ocurre es que en ese punto la recta tangente a la función atraviesa a la gráfica. Vimos que cuando es convexa quedaba por encima de la gráfica, ahí por ejemplo, cuando es cóncava queda por debajo de la gráfica, por ejemplo ahí, bueno, pues cuando es un punto de inflexión atraviesa la gráfica. Y entonces, para calcular los puntos de inflexión necesitamos aplicar estas dos condiciones, que la segunda derivada en el punto sea 0, es decir, se calcularía la segunda derivada de la función, se igualaría a 0 y se vería qué valores nos dan lugar a esa anulación de la segunda derivada, y luego se comprobaría el valor de la tercera derivada en ese punto. Y si fuera distinto de 0, entonces efectivamente sería punto de inflexión. Vamos a hacer un ejemplo con la función f de x igual a x menos 1 partido 3x cuadrado. Para saber si tiene puntos de inflexión, primero se calculan las tres primeras derivadas. Tenemos la función, la primera derivada es esta expresión del final, la segunda derivada y la tercera derivada. Y una vez que las tenemos preparadas, se buscan los valores de x sub 0, de x que anulan la segunda derivada. Es decir, vemos cuándo se verifica que la segunda sea igual a 0. Pues ponemos que la segunda, que es esta expresión de aquí, sea igual a 0, pues esto igual a 0. Y ya sabemos que si una fracción es igual a 0 es porque su numerador es 0. Y que 2x menos 6 sea igual a 0 significa que x es igual a 3. Luego en x igual a 3 posiblemente pueda haber un punto de inflexión, pero tenemos que calcular la siguiente condición, que era esta de aquí arriba, que la tercera derivada en ese punto no sea 0. Pues entonces cogemos la expresión de la tercera derivada y la calculamos para x igual a 3. La tercera derivada es esta expresión de aquí arriba. Sustituyendo para x igual a 3 vemos que da un valor distinto de 0. Entonces, como la segunda derivada se hace 0 en 3 y en 3 la tercera es distinta de 0, podemos afirmar que la función f de x igual a x menos 1 partido 3x cuadrado presenta un punto de inflexión en x igual a 3. Como siempre recomiendo para el estudio de funciones, se comprueba que esto que hemos encontrado es cierto con GeoGebra. Tendríamos que ver que en x igual a 3 la función pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. En general, hemos visto ahora mismo que para que sea punto de inflexión basta con que la segunda derivada sea 0 y la tercera distinta de 0. Pero en general lo que ocurre es lo siguiente. Dada una función, si en un punto x sub 0 se anulan la primera y segunda derivadas, se puede afirmar que hay o un máximo un punto o un mínimo un punto de inflexión. Pero para saber cuál de ellos es, se busca la primera derivada que en ese punto sea distinta de 0. Entonces, si encontramos que la primera derivada distinta de 0 es de orden par, si es positiva es que hay un mínimo
y si es negativa es que hay un máximo. Pero si la primera derivada que encontramos no nula en ese x sub 0 es de orden impar, entonces en ese punto hay un punto de inflexión. Vamos a verlo con un ejemplo. Determinar si f de x igual a x a la cuarta presenta máximos, mínimos o puntos de inflexión. Pues tenemos la expresión de la función y calculamos la primera derivada. La primera derivada es 4x al cubo y vemos en qué puntos se anula. Pues la primera, si queremos que sea igual a 0, es porque x es igual a 0. Luego hay un máximo o un mínimo. Si la segunda derivada es 12x al cuadrado y probamos para 0, nos da 0, entonces es posible que aquí haya un punto de inflexión. Entonces hacemos la tercera derivada en 0, me da 0. La cuarta derivada en 0, me da 24, que ya es distinto de 0. Como el orden de la derivada es 4, que es par, significa que 0 es máximo o mínimo. Y como 24 es positivo, pues significa que es un mínimo. Y también recomiendo comprobar con GeoGebra que es cierto. Bueno, y ahora, una vez que hemos terminado el estudio de crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos relativos, concavidad, convexidad y puntos de inflexión, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos dicho. Dada una función f de x y un punto x sub 0, si la primera derivada de la función en el punto x sub 0, ahí debería poner todo el tiempo sub 0, vamos a ver, lo voy a arreglar. Aquí debería poner sub 0, sub 0, sub 0, sub 0, sub 0 y sub 0. Entonces, si la primera derivada es negativa, recordamos que significaba que la tangente en ese punto era negativa, luego la función iba para abajo, cuesta abajo. Ahí. A ver. Ahí. Con ese pequeño dibujo se indica que la función es decreciente. Si la primera derivada es positiva, es que va cuesta arriba, creciente. Pero si la primera derivada es 0, puede haber un máximo o un mínimo, porque ni crece ni decrece. En ambos puntos, la derivada, la pendiente de la tangente es 0, la tangente es horizontal. Vamos a la segunda derivada. Si la segunda derivada es negativa, la función es convexa, y convexa puede ser creciente o decreciente, eso dependería de la primera derivada. Pero si siendo convexa la primera derivada era 0, es que esa convexidad se cierra y hace un máximo. Si la segunda derivada es positiva, estamos aquí, es que la función es cóncava. Puede ser cóncava creciente o decreciente, como vemos en estos dos mini dibujos. Si la primera derivada era 0, es que esa concavidad se cerraba y lo que hay es un mínimo. Y si la segunda derivada es igual a 0, es posiblemente un punto de inflexión. Y hemos dicho que hay que imponer la condición para que sea punto de inflexión de que la tercera derivada sea distinta de 0. Y recordamos que en este caso la tangente cruzaba a la función en ese punto. Pues aquí terminamos el estudio de las derivadas para la representación de funciones.